Muy bien, para esta noche tenemos el tema que usted ve en pantalla que se llama Gigantes que debes vencer. Porque vaya, con esto de los gigantes, generalmente se tiene en mente a David y Goliat. De hecho, en el canal ya hay un video de un momento atrás que se llama ¿Por qué David venció a Goliat? Entonces, digamos de que por lo menos en el tema de hoy no vamos a hablar demasiado de eso, sino que vamos a hablar de todos los demás, ¿verdad? Porque no solamente Goliat es el único gigante que es mencionado en las escrituras, ¿verdad? Sino que se habla acerca de otro montón de gigantes que a la hora de las horas pues vale la pena que nosotros podamos hacer la consideración. Tan es así de que vaya, por ejemplo, lo que es la batalla de David y Goliat está en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y una de las cosas que tal vez de lo poquito que vamos a mencionar, porque como le decía, ya hay un video específico en el canal que se llama ¿Por qué David venció a Goliat? Pero una de las cosas que a mí me ha dado chiste siempre de esa historia es de que, por ejemplo, usted ve que David le dice a Goliat, te venceré y te cortaré la cabeza. Yo creo que en algún momento como que Goliat le ha de haber dicho, papi, vos no traes espada. Y porque menciona la escritura que dice que iba con una honda, un zurrón y un callado, ¿va? Pero espada no llevaba. Y seguramente David le ha de haber dicho, es que te la voy a cortar con tu espada. Y Goliat en algún momento le ha de haber dicho, ¿y quién te ha dicho que te la voy a prestar? Y David le ha de haber respondido, ¿y quién te ha dicho que te la voy a pedir prestada? Entonces, a la hora de las horas, pues como que debió ser una discusión bien interesante de precisamente cómo fue eso, pero a la hora de las horas, pues el resultado es de todos conocido. Y una de las cosas que, por ejemplo, la historia esta de David y Goliat nos enseña es el hecho de que un enemigo, por muy grande que sea, puede ser vencido en el nombre del Señor. Que esa es una de las cosas bien importantes, que si nosotros estamos apoyados en el Señor, definitivamente no hay enemigo, por muy grande, por muy difícil que sea, que no pueda ser vencido. Esa es una de las cosas importantes. Y también precisamente está este pasaje, mire que está en primero de Samuel 16:7, que es el que nos va a servir para poder comenzar. Hermano Efraín, si nos puede leer, por favor, primero de Samuel 16:7. Amén, pastor. La batalla de David contra Goliat es una de las No, 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 historias. no, 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 la cita de abajo, primero de Samuel 16:7. 17, perdón, pastor. No se Y, preocupe. Je- y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén, pastor. Correcto. Entonces, esa es una de las cosas que ocurrió cuando llegó Samuel precisamente a la casa de Isaí para elegir al sucesor de Saúl, ¿verdad? Porque al principio, cuando pasaron los hijos mayores, bueno, ahí está de que Saúl dice la escritura que cuando vio al primero dijo, este con toda seguridad es el rey de Israel. Y dice la escritura que fueron pasando todos uno por uno y no, ninguno de esos era, ¿va? Y entonces, lo curioso del caso de que imagínense ante una actividad tan importante que un profeta como Samuel llegaba a la casa y a David lo dejan allá cuidando las ovejas, como quien dice este cipote que no venga a estorbar en las cosas de grandes, ¿va? Porque aquí se van a hablar de cosas importantes y ese bicho más lo que va a venir y va a ser estorbo. Pero ahí está que a la hora de las horas, pues, Samuel le dice, ¿y son estos todos tus hijos? Ah, no, lejos queda allá el menor que está cuidando las ovejas. Ah, pues mándalo traer, le dice, porque, porque mientras él no esté aquí, no comemos. Ahí está que cuando Samuel vio a David, Dios le dijo, este es. En su momento, pues, Samuel dijo, pero mira, pero este como que está muy chiquito, ¿va? Entonces el Señor le dice, mira, le dice, no mires a su estatura, dice porque Dios no mira lo que mira el hombre, nosotros miramos lo externo, pero Dios mira el corazón. Entonces, esto es bien importante a la hora de las horas porque fue una de las situaciones precisamente por las cuales David logró vencer a Goliat, su corazón, ¿no? Su corazón, definitivamente que el corazón de David era bien especial en muchos aspectos. Esto, digámosle así, que esa manera de introducción, pero como le comentaba, pues hoy no vamos a hablar de David y Goliat porque ya hay un video en el canal que así se llama, porque David venció a Goliat.
donde se explica esa situación. Pero vamos a hablar acerca de los otros gigantes, que definitivamente hay bastantes menciones en las Escrituras. Yo creo que quizás la más conocida es esta, mire, es la de Génesis 6:4. La de Génesis 6:4. Hermana Gladys, si nos puede leer, por favor, Génesis 6:4. Amén. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Correcto. Vea una situación y que es un asunto bien importante que tengamos en cuenta cuando hagamos la lectura de este pasaje. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Estamos hablando de antes del diluvio. Antes del diluvio dice, había gigantes. Y mire, dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Esto es bien importante porque generalmente se hace la explicación, es que mire, es que los gigantes surgieron de que como los ángeles caídos vinieron se emparentaron con mujeres, entonces de esa relación surgieron los gigantes. Si usted ve allí, y es lo que nosotros notamos, que los gigantes ya existían antes de esa relación, ¿verdad? Por eso es que dice, y también después, o sea que antes de esa relación ya existían y después también. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es de que los gigantes que están mencionados antes del diluvio no salieron de esa relación. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta, no salieron de esa relación. La otra cosa tiene que ver precisamente con digámosle así, con la identidad de estos gigantes, porque vaya, generalmente, le digo, se da esa teoría de que se dice, es que los ángeles caídos lo que sucedió es que tuvieron relaciones con humanos y entonces nacieron los gigantes. Eso no puede ser por una situación que el libro de Hebreos lo dice bien fácil. En Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 7, ¿qué es lo que dice la Biblia? Él hace a sus ángeles espíritus. Entonces los ángeles son seres espirituales. En todo caso, si un demonio posee a una persona, quien engendraría un hijo sería la persona, no el ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles son espíritus. Entonces es por eso de que esa teoría de que los gigantes surgieron de esa relación anormal, como algunos lo entienden, de demonios con seres humanos, definitivamente que no puede ser. Y es por eso que en la lectura del pasaje dice que había gigantes en la tierra y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces los gigantes no nacieron de esa relación, ¿verdad? No nacieron de esa relación. Aparte de que esa relación, por eso que nos dice Hebreos 1:7, definitivamente que es una cosa que no puede ser, pues. Aunque un demonio hubiese poseído a una persona, hubiese tenido relaciones, quien hubiera engendrado hijos sería la persona, no el demonio, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente que es una de las situaciones que deja por fuera esa teoría y por qué esa teoría no es correcta. Ahora, perdón, ¿qué es lo que sucede en el texto hebreo? Fíjese que en el Perdón, texto, pastor. dígame. Perdón la imprudencia, pero no quiero quedarme con eso. No hay ninguna teoría que sostenga, ¿verdad? Como se llama lo que usted está mencionando, que son seres espirituales engendrando hijos. No, no, ni literal, ni alegórico, ni nada, nada, no pega nada, ¿verdad? No pega nada, pero de hecho hay personas que lo sostienen. Entonces, por eso es que le doy ese argumento precisamente como una manera de poder contestarle de que eso no puede ser. No puede ser precisamente por esa cuestión de que como la Biblia dice que los ángeles son espíritus, entonces aunque un demonio poseyese a una persona y tuviera relaciones con una mujer, quien engendraría sería la persona, no el demonio. Por eso que dice el libro de Hebreo, pero que dice que él hace a sus ángeles espíritus. Entonces, por esa razón es que esa teoría no puede ser. Dígame, hermana Gladys. Y es también porque los ángeles no pueden reproducirse, ¿verdad? No, de hecho, de hecho, el Señor Jesucristo, cuando le contesta a los saduceos la famosa cuestión de la mujer que se había casado con los 7 hermanos, le dijo, mira, le dijo, si es que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que van a ser como los ángeles de Dios, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, no es de que incluso los ángeles entre ellos no se están reproduciendo.
Otra cosa que tampoco las escrituras enseñan es que hubieran ángeles y ángelas. No, simplemente hay ángeles. Hay ángeles. Ah, mire, y los ángeles son hombres o mujeres, son seres espirituales. Son seres espirituales, ¿verdad? Que es una cosa totalmente diferente. Que a veces pueden manifestarse, fíjese bien, manifestarse en una forma entendible para nosotros, como los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra, es otra cosa. Pero de eso a decir, ay, es que mire, es que los ángeles son hombres. No, hasta ahí ya es forzar una cuestión que definitivamente las escrituras no mencionan en ninguna parte. Eso definitivamente que no. Entonces, por eso le hacía mención de esa cita de Hebreos 1.7, donde se menciona ese asunto, ¿va? Que Hebreos 1.7 dice, él hace a sus ángeles espíritus, dice, y a sus ministros llamas de fuego. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Génesis 6.4? Hay dos palabras bien interesantes que hay que mencionar. Por ejemplo, cuando se habla acerca de los gigantes, en el hebreo es la palabra nefilim. Nefilim. Es por eso de que, por ejemplo, versiones como la Biblia textual, cuarta edición, que es lo que dice, había nefilim en la tierra. ¿Por qué ellos hacen eso? Ellos hacen eso porque precisamente la palabra, como digámosle así, como que no existe un acuerdo general sobre su significado. Entonces, a veces la Biblia textual, o por ejemplo en aquellas palabras que ellos consideran de que si la traducen podrían dejar corto el sentido, entonces mejor no lo hacen. Es por eso que la Biblia textual, por ejemplo, cuando se habla acerca del consolador, ellos no ponen el consolador, el abogado, ni ninguna de todas esas cosas, sino que ellos ponen, y yo rogaré al Padre y Él dará un paráclitos. Entonces la Biblia textual en ese sentido, cuando hay palabras así que son de significados bien amplios, lo que mejor opta es por no traducirlas. Ya nosotros ya vamos a ver cuáles son las posibilidades que esa palabra nos da. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso, por ejemplo, nos dice, había nefilim, dice, en la tierra, que es la palabra que Reina Valera traduce por gigante. La otra cosa que dice el pasaje, dice que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron los varones de renombre. Cuando se habla acerca de valientes, en el hebreo es la palabra giborim, que es la que le estoy marcando acá, es la palabra giborim, ¿verdad? Esta de giborim se ocupa, por ejemplo, en el libro de Isaías también, cuando se habla acerca de Jesucristo como Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el hebreo dice que es el Gibor, o sea, Dios fuerte. Entonces tenemos esa situación de que la palabra pues aparece acá en Génesis 6.4 y la otra parte donde aparece, que es las únicas dos veces que la palabra nefilim aparece, es en Números 13:33, cuando se da la situación esa que llegan a la frontera de la tierra prometida, que mandan a los 2 espías. Los 2 espías van durante 40 días, traen del fruto de la tierra, pero le dice, mira, le dice, allá había nefilim, allá había gigantes. Son las únicas dos veces en las que la palabra nefilim aparece en el texto hebreo, en Génesis 6.4 y en Números 13:33. Son los únicos dos casos. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, si vemos un poquito hablando acerca de los nefilim, que es precisamente lo que le estoy poniendo acá? Mire el significado de la palabra nefilim. La palabra deriva de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Por lo tanto, literalmente significa aquellos que han caído o los que derriban. Esa es básicamente la idea de la palabra nefilim. Esto ha dado pie a dos visiones. En el sentido moral, que sean seres que cayeron en la depravación. O sea, no es que cayeron del cielo, como algunos lo entienden, va a decir, pues mire, entonces ya verán ángeles caídos que vinieron y se encarnaron. No, 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 sino que sencillamente eran seres humanos, pero que en algún momento empezaron a caer en una situación de depravación tan tremenda que a la hora de las horas, pues incluso ya está en el libro de Números, ya se menciona esa situación de los gigantes. Y la otra cosa que también puede significar esa palabra nefilim es en un sentido físico, seres que cayeron sobre otros, o sea, agresores o tiranos. Esas son básicamente las ideas que tiene la palabra nefilim. Es por eso de que le comentaba, Biblias como la Biblia textual, que es lo que hacen, no lo traducen.
Y la Biblia textual, así hay un montón de casos que cuando siente que si traduce la palabra puede, digámosle así, puede dejar ideas por fuera, entonces mejor lo que hace es que no lo traduce. Pero hay un fenómeno bien curioso. Bueno, y los señores de la versión de los 70, cuando ellos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, ellos ¿cómo pusieron? Ah, mire, ellos pusieron esta palabra, mire. En el griego pusieron la palabra gigantes. Gigantes. Y vea que se escribe hablando acerca del griego que usted no sabe que sabe. ¿Va? Si alguien viene y le dice, mira, y vos aparte del español, ¿qué otro idioma sabes? Griego. Y si le dicen, decime una palabra en griego, gigantes. ¿Y qué significa? Gigante. Así que ahí en ese sentido no hay donde perderse. Entonces, en la versión de los 70, en Génesis 6:4, cuando aparece en el hebreo la palabra Nefilim, en la versión de los 70, la pusieron por gigantes. ¿Por qué? Porque al usar gigantes, los traductores enfatizan su naturaleza híbrida y violenta. Para un griego, un gigas era alguien que desafiaba el orden de los dioses. Y otra cosa también, para los judíos en Alejandría, donde se tradujo la Septuaginta, la mitología griega ofrecía un vocabulario perfecto para describir a seres que eran, entre otras cosas, físicamente imponentes, antiguos y legendarios, y también que eran hijos de la tierra o de los dioses. O sea que en el caso de los griegos, como ya ve que los griegos tenían esa idea de que existían los dioses y los semidioses, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es de que los de la Septuaginta dijeron, bueno, vamos a ocupar esta palabra, aunque tal vez no sea el término del todo correcto, pero para que estos griegos nos entiendan, pues la vamos a poner de esa manera. Sin embargo, fíjese que hay una situación bien interesante sobre qué es lo que nosotros podemos pensar respecto de los gigantes, porque ya leímos Génesis 6:4, que dice que había gigantes en la tierra, y también después dice que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y está este otro pasaje, mire, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, claro, si usted me dice, y los hijos de Dios en Job 1:6, ¿quiénes son? Son ángeles. Ahí, sin lugar a dudas, yo le digo que sí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Se podría caer en la cuestión de que si los hijos de Dios en Job 1:6 son ángeles, entonces en Génesis 6:4 también lo deben de ser. ¿Verdad? Como que podría invitar a pensar de esa manera. ¿Qué sucede, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del hebreo? Desde el punto de vista del hebreo, aquí pues el hebreo, digámosle así, que no nos ayuda mucho, porque en ambos casos, tanto en Génesis 6:4 como en Job 1:6, en el texto hebreo dice Benei Ha Elohim, o sea, los hijos de Dios. El hebreo en ese sentido, no, por lo menos en este caso, digámosle así, que no nos ayuda mayormente. Pero en la versión de los 70 es otra cosa. En la versión de los 70 es otra cosa. Porque en la versión de los 70, Génesis 6:4, ¿cómo lo tradujeron ellos? Los hijos de Dios. Uio tuteu, los hijos de Dios. Y cómo tradujeron Job 1:6, ángelo y tuteu, los ángeles de Dios. ¿Verdad? Entonces, los traductores de la Septuaginta, que estaban bien cerca del texto hebreo, entendieron que que en Job 1:6 los hijos de Dios sí son ángeles, pero que en Génesis 6:4 no lo son. ¿Verdad? Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Ah, bueno, y entonces si los hijos de Dios en Génesis 6:4 no son ángeles, ¿qué son? Ah, es la descendencia de Caín que se emparentó, perdón, es la descendencia de Set que se emparentó con la descendencia de Caín. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que dice, los hijos de Dios se emparentaron con las hijas de los hombres. Y a la hora de las horas, pues ahí en el libro de Génesis vemos que ocurrió todo eso que estamos leyendo. Entonces tenemos esa situación de que a la luz de todo esto, definitivamente decir de que los hijos de Dios son demonios que se encarnaron y engendraron hijos, ni a la luz de la Biblia, ni a la luz del texto hebreo, ni a la luz del texto griego, como que es una teoría que definitivamente no tiene ninguna base. No tiene ninguna base. Todo lo contrario, podemos ver a la luz de todo esto
que lo que en realidad ocurrió es precisamente de que la descendencia de Set se emparentó con la descendencia de Caín. Comenzó a haber mezcla de linajes. Usted ve, por ejemplo, que en Génesis 4, en Génesis 4, ¿qué es lo que sucede? Está la genealogía de Caín. En Génesis 5 está la genealogía de Set. En Génesis 6, ¿qué comenzaron a hacer? Se comenzaron a mezclar. O sea que vinieron a caer en la cuestión aquella de no unirse en yugo desigual. Ellos se comenzaron a unir en yugo desigual. Entonces, a la hora de las horas, eso fue lo que sucedió y es por eso que ya después, entre otras cosas, vemos que hasta dónde llegó el asunto. ¿Cuál fue la consecuencia? El diluvio. El diluvio. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los gigantes? ¿Pueden existir los gigantes? Mire, por ejemplo, esta fotito que le voy a mostrar acá. El sujeto pequeñito que está a la par, por extraño que parezca, mide 1,85 m. El chiquitito que está a la par mide 1,85 m. ¿Y el otro quién es? Mire lo que sucede con el otro. El gigantismo es una enfermedad hormonal causada por la excesiva secreción de la hormona del crecimiento que se llama somatotropina durante la edad del crecimiento, antes de que se cierre la epífisis del hueso. Si ocurre después, recibe el nombre de acromegalia. Robert Pershing Wadlow, que es el sujeto grande que está a la par, nació en Alton, Illinois, Estados Unidos, el 22 de febrero de 1918 y murió en Michigan el 15 de julio de 1940. Fue el hombre más alto de la historia según el libro Guinness de los récords. Fue conocido también como Alton Giant, traducido como el gigante de Alton. Tenía una altura de 2,72 metros y su peso era de 220 kilogramos o 488 libras. Cuando falleció a los 22 años, su gran tamaño y su continuo crecimiento durante la edad adulta estaba provocado por una hipertrofia de la glándula pituitaria. No dejó de crecer hasta su muerte, por lo que se cree que de haber vivido más, es posible que hubiese alcanzado una altura mayor. O sea, de que sí pueden existir gigantes, pues, pero no así como la gente se los imaginaba. Porque, por ejemplo, a este sujeto, él medía 2,72 metros. Solo le hacían falta 20 centímetros para alcanzar la estatura de Goliat, para que se haga una idea de qué tan alto era Goliat. Solo 20 centímetros le faltaban y llegaba a la estatura de Goliat. El problema es de que ya una persona con esa estatura, el corazón tiene que hacer un gran esfuerzo para poder llevar la sangre a todo lo largo del cuerpo. Entonces llega un momento en que como la persona es tan grande, entonces lo que le sucede es que muere. A la hora de las horas, así viene a terminar el asunto. Vamos todos bien hasta aquí, podemos continuar para que viendo esta situación. Entonces, Pastor. dígame. Entonces, una persona de esa estatura no es normal, es ocasionado a través de una enfermedad, según estoy escuchando. Entonces, este hombre que nació en Illinois, Estados Unidos, Es si no correcto. hubiera muerto a los 22 años, su crecimiento hubiera seguido. Entonces, Hubiera, no es normal, no es natural, es una enfermedad, pastor. Por sí, eso es que quizás porque no es tan común, ¿verdad? es correcto. Entonces lo que sucede es de que esta situación del gigantismo, pues no es de hoy. Digamos, lo que tiene es de que es un caso documentado, ¿verdad? ¿Y quiénes lo hicieron? Los de los récords de Guinness. Pero no es que anteriormente en la historia de la humanidad no haya sucedido. ¿Cómo no? Claro que sí. Y la Biblia precisamente es uno de los libros que más narra sobre todos esos casos que se dieron y digámosle así, la situación que enfrentó el pueblo de Israel con esta clase de sujeto. Entonces, no, en este caso no es la primera vez, sino que este caso es un caso documentado. Es un caso documentado, o sea que existe evidencia moderna, como en este caso fotografías, entrevistas, una serie de cosas que definitivamente hacen que este caso sea especial. Es un caso documentado, pero no quiere decir que sea el único. No quiere decir que sea el único.
Sí, Entonces, pastor, pues, perdón. perdón, y antes de que se me vaya la idea. Entonces, y también usted puede ver, por ejemplo, de que no es necesaria toda esa teoría loca de que, es que mire, es que un demonio vino, tomó posesión de un fulano, tuvo relaciones con una mujer. O sea, no es necesario jalar la escritura tan así como para poder llegar a esa teoría. Dígame, hermano Efraín. Y pastor, entonces en el Antiguo Testamento, cuando estamos hablando de Génesis, he entendido, pastor, y me corrige por favor si no es así, que la palabra gigante allí se refiere a una depravación, ¿verdad? Algo como, por ejemplo, no, tal vez no es esa la palabra, un hombre sin alma, ¿verdad? O en todo caso, porque menciona que dice que eran los caídos, pero propiamente, eran personas precisamente que en algún momento llegaron a una situación, porque vaya, quieras o no, el tener esa estatura, ¿qué era lo que sucedía? Le daba ventajas. Si no, ya ve, por ejemplo, lo que quisieron hacer en la época de David y Goliat, ¿va? De que aprovechándose de la ventaja de la estatura de Goliat, querían doblegar al pueblo de Israel, aparte de todo el tipo de situaciones que debieron darse, de que prácticamente si había un gigante era como un arma secreta que había que mantener contento, ¿va? La alimentación, la diversión y una serie de cosas así por el estilo. Entonces, a la hora de las horas, como que vino, aparte del morbo que daba la curiosidad de que hubiera un sujeto así de alto, ¿va? Entonces, son una serie de situaciones que a la hora de las horas vino a crear problemas bien tremendos. Entonces, eso es respecto de los nefilim. Puede usted darse cuenta, pues, de que en la historia de la humanidad se ve que se han dado casos de personas de extremadamente gran estatura y que no tienen nada que ver con demonios engendrando humanos. No tienen nada que ver con demonios engendrando humanos, sino que sencillamente es una condición extra rara, pero posible, ¿verdad? De un mal funcionamiento de la pituitaria que puede ocasionar ese tipo de crecimiento. El problema es, por ejemplo, y nos explicaba la vez pasada, y ahí en ese video que yo le estoy recomendando, ese día había una estudiante de medicina con nosotros y nos explicaba ella de que el otro problema que tienen estas personas, primeramente el funcionamiento del corazón, que tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder mandar la sangre por todo el cuerpo. Y la otra cosa que tienen es que tienen problemas en las articulaciones, ¿verdad? Porque las rodillas y todo ese tipo de cosas, al tener que soportar semejante peso. Entonces, a la hora de las horas, pues el ser de ese tamaño como que en algunas cosas tenía ciertas desventajas, ¿verdad? Tenían ciertas desventajas. Entonces, ahí es donde vemos cómo es que David, a la hora de las horas, pues, ¿qué hizo? ¿Va? Lo logró vencer, ¿va? Con la ayuda de Dios. Lo logró vencer. Ahora bien, mire qué es lo que sucede. Este caso que vamos a ver ahorita es el de los somsomeos. Los somsomeos. ¿Y esos sujetos de dónde salen? Salen de aquí, mire. Hermana Telma, ¿nos puede leer, por favor, Deuteronomio 2:20? Deuteronomio 2:20. Este, Deuteronomio 2:20. Sí, Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron sonsomeos. correcto. Entonces, ¿quiénes eran los somsomeos? Era precisamente, era un nombre. Bueno, una de las cosas que primero nosotros notamos acá es el hecho de que se ve que habían gigantes por varios lados, ¿no? Se ve que habían gigantes por varios lados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso dice que los amonitas le habían puesto a esa raza de gigantes que ellos venían, les habían puesto somsomeos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra somsomeo en el hebreo lo que significa es conspiradores o maquinadores, ¿verdad? En el hebreo es la palabra samsumim. Entonces, esa palabra Sansumín en el hebreo lo que significa es conspiradores o maquinadores. Entonces, es bien curioso, pues, precisamente de que los amonitas, cuando veían a estos gigantes, dijeron, estos son somsomeos. Ese fue el apodo que ellos le pusieron. ¿Qué es lo que pasa? Entre otras cosas, nos demuestra que se ve que habían gigantes en diferentes lados.
Habían gigantes en diferentes lados y que todavía es una situación que bota más la teoría esa de que un ángel que un demonio haya tomado posesión de un hombre, haya tenido relaciones con una mujer y que haya salido una cosa así. Se ve que era más una cuestión de alteración, de mal funcionamiento de hormonas que de ángeles caídos engendrando criaturas así de extrañas, ¿verdad? Entonces, en este caso, a los de venían los amonitas y decían, mire, ¿y estos qué son? Son someos, decían ellos, son conspiradores o maquinadores. ¿Por qué al tema de hoy nosotros le pusimos gigantes que debes de vencer? Porque precisamente una de las cosas que nosotros debemos de vencer es esa cuestión de la conspiración. Mire, por ejemplo, lo que dice acá en Números 11:4. Números 11:4. Hermana Amalia, ¿nos puede leer, por favor, Números 11:4? Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Correcto. Vea una situación que de dónde nació la protesta. Dice, había gente extranjera que comenzó con aquella cuestión. Hey, miren, pero aquí solo maná estamos comiendo. Se ve que en el cielo como que no pueden preparar otra cosa, porque se ve que así como aquel de que mire y en la mañana que come arroz con frijoles y en la mediodía frijoles con arroz y en la tarde casamiento, se ve que en el cielo como que no pueden preparar otra cosa usted. Entonces dice que los extranjeros, ¿y por qué iban extranjeros? Empecemos por ahí. ¿Por qué iban extranjeros? Gentes que iban con la idea de que, bueno, esta gente dicen que va para una tierra que fluye leche y miel, que allá les van a dar terrenos, que allá les van a dar propiedades. Aquí en Egipto nosotros no tenemos nada. Entonces, en lugar de quedarnos aquí sin nada, mejor nos vamos con ellos y que nos repartan tierras allá, pues. Pero claro, cuando iban caminando en el desierto y que veían de que había que caminar bastante, entonces dijeron, no, así no me gustaba. A mí me habían dicho de que al llegar allá me iban a dar una casa y que iba a tener un montón de cosas y a la hora de las horas resulta que no hay nada. ¿Qué comenzaron a hacer esta gente? Comenzaron a conspirar. Entonces, precisamente toda esta situación de la conspiración, de las maquinaciones, es una de las cosas que prácticamente a la hora de las horas viene a ser un gigante que hay que vencer, ¿verdad? Es por esa razón de que en este caso los amonitas, ¿cómo le pusieron a esta gente? Le pusieron someos, que lo que significa son conspiradores o maquinadores. Y dice, y bueno, y vemos otro caso, por ejemplo, en Hechos 6:1, donde mire lo que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces tenemos esta situación de que si nosotros permitimos que ese descontento, digámosle así, ese problema de que la gente se ponga a hablar, que la gente se ponga a protestar, si es algo que nosotros no le ponemos atención, a la hora de las horas puede venir a convertirse en un problema bien serio. Es por eso de que en este caso precisamente este tipo de gigantes recibían este nombre. Ahora, ¿y qué otro tipo de gigantes habían? Estaban estos, mire, ve, los emitas. Y eso, ¿dónde los encontramos? Hermana Ana, ¿nos puede leer, por favor, Deuteronomio 2:10? Deuteronomio 2:10. Amén, pastor. Dios bendiga. Permítame. Los Deuteronomio. semitas habitaron 2:10. Sí. Deuteronomio 2:10. Los emitas habitaron en ella antes pueblos grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Vea de que en este caso dice qué pasaba con los emitas. Dice que eran altos como los hijos de Anac, ¿verdad? O sea que los hijos de Anac, ya vamos a hablar de ellos otro ratito, pero también estaban estos emitas, estos emitas que era lo que sucedía, eran un pueblo grande y numeroso y eran altos. Entonces puede usted darse cuenta que este problema de la gente extremadamente alta, como que no era Goliat el que mire, es el único que a saber de dónde lo fueron a sacar, ¿va? O como que los de Génesis 6:4, como que mire, como que es una rareza que se daba de esa famosa teoría, que como les comentaba no tiene fundamento, sino que se ve que estos seres se ve que andaban por diferentes lados.
¿Y emitas qué significa? ¿Emitas qué significa? Fíjese que en el hebreo la palabra emita, precisamente en el hebreo se dice emim, emim, y lo que significa es terror, terror. Entonces, ¿por qué la gente le llamaba emitas? ¿Cuál era la idea de decirles emitas? Porque definitivamente eran personas que infundían miedo, pues. Imagínese, claro, andaba uno solo en el campo y se encontraba un sujeto de esos, como que le quitaba el hipo a cualquiera, ¿va? Entonces era una situación que definitivamente a más de alguien le infundía ese temor. ¿Por qué decimos por qué es nuestro tema ahorita de los gigantes que debe de vencer? Porque precisamente uno de los gigantes que nosotros debemos de vencer, ¿cuál es? El temor. El temor. Es por eso que está esto. Mire, ve lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 34:4, que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y esos temores incluían los emitas. Mire que la gente les tiene miedo. Pues sí, el común de los mortales sí, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no. Y una de las cosas interesantes de que después de que David mató a Goliat, a los valientes de David les enseñó a matar a los gigantes. Ya después ellos lo hacían, pues. Cuando vieron que David lo pudo hacer, entonces todo el mundo dijo: pues a la hora de las horas quizás no es tan difícil como nosotros pensábamos, pues. Dice la escritura que en alguna ocasión un gigante escapó a matar a David. Y entonces vinieron sus soldados y lo salvaron, mataron al gigante y le dijeron: no, le dijo, ya no vas a volver a salir, le dijo, porque si salís se va a apagar la lámpara de Israel. Ya vos ya nos enseñaste a nosotros cómo matarlos, deja que nosotros nos encarguemos y los vamos a matar nosotros. ¿Verdad? Pero se da esa situación de que precisamente los emitas, que decimos la palabra en el hebreo, lo que significa es terror, o sea, el miedo que sentía la gente cuando los veía, es precisamente uno de los gigantes que hay que vencer. Mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 27:1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vea en ese sentido, pues, que las escrituras tienen promesas contra el temor, pues. O sea, contra ese miedo de aquel tipo de cosas, que pueden asustarnos. Yo a veces les pongo el ejemplo de que hace años yo conocí a una persona que su versículo de batalla era Josué 1:9, ¿va? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero ese versículo había una cosa contra la que no le funcionaba. ¿Y sabe cuál era? Contra los ratones. Ese versículo contra los ratones no le funcionaba. Ahí está que una vez estábamos empezando jornada de trabajo y yo de repente escuché que pegó el gran grito, ¿va? Y yo dije: quizás le dio un infarto, a saber qué es lo que le pasó, ¿va? Y entro a ver y le digo: licenciada, ¿qué le pasa? Un ratón, me dice, que está en el cesto de basura. Mire, una ternurita así, va, y yo todavía por hacerle el mal, va, le digo: ¿y por qué le tiene miedo? Le digo yo a esta criaturita del Señor, le digo: sí, véale los ojitos tan tiernos que tiene, le digo yo. Este ratón le tiene más miedo a usted que lo que usted le puede tener a él, le digo. Y agarré el cesto de basura y lo saqué y lo fui a echar por otro lado. Pero vamos al asunto del terror, del miedo, ¿verdad? Entonces los emitas, precisamente una de las cosas que infundían era terror, era miedo. Y en ese sentido también viene a convertirse en otro de los gigantes que nosotros debemos de vencer. Ahora mire, por ejemplo, está este otro caso: los hijos de Anac. Los hijos de Anac. Veamos esta cita, números 13:33. Te lo leo. Sí, por favor. Ya creerá que a usted le iba a decir, fíjese. Me leyó la mente. Sí, más hoy que se ve que ha llegado temprano. Venía volando. Me imagino. Y no hay clase, no tienen clase, ¿va? No, hasta mayo. Ya vi el calendario, el calendario. Pues Bueno, sí. la palabra nos dice en números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anab, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pastor, ¿y estos gigantes eran los que vieron los espías también? La misma línea. Esa porción es. Esa porción es. Okay. Esa porción es. Y hay una cosa, les comentaba de que, por ejemplo, la palabra nefilim que estábamos viendo en Génesis 6:4
El otro lugar donde aparece es aquí. O sea que Nefilim aparece solamente en dos partes, en Génesis 6:4 y en Números Pero pastor, 13:33. pero esos gigantes fueron exterminados porque ya no se mientan hasta el gigante de David de Goliat. Es el mismo, son los mismos. No, es que fíjese que eso le voy a poner un poco en contexto, porque esa es una de las cosas que hemos estado viendo, de que, bueno, primero está este caso moderno de gigantismo de ese sujeto que el chiquitín que está a la par mide 1,85 y el otro grandulón mide 2,72 m. O sea que le faltaron nada más 20 centímetros para alcanzar a Goliat. Entonces vamos al asunto de que la cuestión esa de que mire que son producto de una relación de demonios y todo ese tipo de cosas, definitivamente que no tiene fundamento, no tiene fundamento. Pero estábamos viendo de que, por ejemplo, de que los gigantes en alguna parte están estos, mire, por ejemplo, los somsomeos, que era el nombre que los amonitas le daban a los gigantes. Entonces le daban ese nombre, el de somsomeos, que somsomeo significa en el hebreo conspiradores o maquinadores. También están los emitas, y veíamos de que emitas en el hebreo es emim, que lo que significa es terror, terror. Entonces, a estos sujetos, claro, la gente los veía y al ver la estatura que tenían, les tenían miedo, pues, les tenían miedo. Pero que es una de las cosas que hacían, de que David pues les enseñó a sus hombres, no, hombre, a esta gente lo podemos matar sin ningún problema, no tiene por qué tenerle miedo. Y en este caso de los hijos de Anac, que es el que usted nos acaba de leer, decíamos que la palabra Nefilim, cuando habla acerca de gigantes, aquí está, aquí se la estoy señalando, la palabra hebrea Nefilim solamente se ocupa en Génesis 6:4 y acá en Números 13:33. Pero fíjese que acá incluso da una pista, perdón. Y es precisamente esta palabra Anak, Anak. De hecho, en el hebreo se dice igual, Anak. ¿Y qué significa Anak? Cuello, cuello. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con los hijos de Anak? Los hijos de Anak, si usted ve la cita que el hermano Oscar nos acaba de leer, dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. O sea, los veían estos insectos, decían los hijos de Anac, cuando veían a los israelitas, no, hombre, si estas píldoras nosotros los vamos a acabar rápido. Entonces, esa situación de su gran estatura, vea una cosa, que quienes tenían el miedo eran los israelitas, ¿va? Porque dice, y éramos nosotros a nuestro parecer, o sea, no al parecer de ellos, sino que nosotros nos veíamos a la par de ellos como langostas. O sea que a la hora de las horas, ¿qué era lo que sucedía? Los acomplejados eran ellos, pues. Los acomplejados eran ellos que veían a los hijos de Anak y decían, ay, nosotros a la par de ellos nos vemos como langostas. ¿Ves? Es como que si cualquiera de nosotros se pusiera a la par de un jugador de la NBA, ¿va? Se me imagino que algunos nos veríamos bien chistosos, precisamente por la estatura que tienen esos sujetos. Entonces, ahí es donde está la situación precisamente de que Anak lo que significa es cuello. Pero mire qué interesante esto que dice acá. Hágame un favor, hermano Oscar, léame esa cita de Deuteronomio 9 del 1 al 3. Ok, la palabra nos dice en Deuteronomio 9 del 1 al 3, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anad? Entiende, pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Vea que bueno, estas citas que usted ve en pantalla nos ilustran dos momentos diferentes. Números 13:33, cuando ellos llegan a la frontera de la tierra prometida, Moisés manda a los 2 espías y ellos dicen, vimos a los hijos de Anac. A nuestro parecer, o sea, los israelitas dicen, nosotros a la par de ellos nos vemos como langostas. O sea que era el concepto que ellos habían creado a sí mismos de quiénes eran.
Pero mire lo Pastor, que, perdón, pero mire lo que ya leí, momento, pero mire lo que le dice Dios. Dice, tú vas a pasar al Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento. O sea, ya aquí ya estamos hablando de 40 años después. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. O sea, no eran ellos los que iban a lograr vencerlo, sino que era el poder de Dios actuando en ellos. Dígame, hermano Oscar. Pastor, cuando los espías llegaron, ¿a qué parte de la tierra prometida llegaron? Llegaron a la parte fronteriza actualmente está en Jordania. O quiere decir que no se entraron mucho adentro, toda la tierra prometida, solo un No sé, pedacito. ellos mientras Moisés mandaba a los espías, ellos se quedaron del lado oriental del río. Ahí se quedaron esperando que los espías llegaran a los 40 días después. Trajeron la noticia de decir, mire, fíjese de que sí, efectivamente la tierra fluía leche y miel, pero les cuento, fíjese que están los hijos de Anac. Mm. Están los hijos de Anac. Y Dios les dice, mire, que no les quite el sueño que estén los hijos de Anac, porque yo voy a hacer que ustedes los puedan vencer. ¿Verdad? Entonces le digo, esta situación de los gigantes no era de que David se enfrentó al primero y único, no, sino que por todos lados andaban esos sujetos por ahí. Pero Y esa raza desapareció, pastor. sí, sí, pero fíjese, por ejemplo, otro también que se los encontró. En este caso, ahí lo que usted está viendo es la palabra hebrea Refaim, Refaim, precisamente para hablar acerca de los refaítas. Y mire lo que sucede. Dice, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. ¿Quién se los encontró? Bueno, y quién fue el que los, bueno, antes de que le mencione eso, y estos Refaín, ¿qué sucedía con ellos? Porque únicamente dice, Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. O sea que había una gran raza, pero en la época de Deuteronomio, este Og era el único que quedaba. Dice, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, o sea, como 4 metros y algo, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre del Jordán. Mire lo que se le dice en Génesis 15 del 18 al 20. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor, Génesis 15 del 18 al 20. Amén. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas. Y estos refaítas que eran gigantes. Eran gigantes. Y por eso es que dice la escritura, ya en la época del Deuteronomio, dice, de esa raza de gigantes, uno de los que había quedado era Og, rey de Basán. En la época de Abraham habían más. En la época de Abraham habían más. Pero ¿qué le dice el Señor a Abraham? No te preocupes, le dijo que la tierra de ellos yo te la voy a dar a vos. Ah, mire, pero ahí hay gigantes. Sí, pero eso que no te quite el sueño. Eso que no te quite el sueño, que igual yo te la voy a dar. Igual yo te la voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos a la hora de las horas? Que gigantes había un gran montón, ¿va? Que gigantes había un gran montón que no eran producto de una relación antinatural de demonios, como algunas personas a veces lo tienen, sino que simplemente era una alteración por un problema de mal funcionamiento hormonal que dio origen a esa raza, Genético. genético, un problema genético, pero que en alguna medida a los hijos de Israel los metió en problemas.
¿Cuál fue el asunto importante? Que cuando David venció a Goliat, una cosa le quedó clara a todo mundo: no son invencibles. No son invencibles. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como vieron de que no eran invencibles, entonces vinieron los valientes de David y comenzaron a pelearse con los demás y los mataban. ¿Por aquello de que si David lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer, ¿va? A ver, dígame, hermano. Ya que usted mienta eso, no tuvimos una serie de Josué, ¿va? Ajá, Entonces Otoniel está en una parte donde se encuentra con los gigantes. sí. Ajá, me estaba acordando de esa escena, que Otoniel, el primer juez de Israel, tuvo ese enfrentamiento o cercanía con ese gigante en lo que es la serie, ¿va? Pero eso es lo que sucede, de Ujú. que es que ellos se los toparon en diferentes ocasiones, en diferentes ocasiones. Por eso le ponía el caso ese de que aún a Abraham le dijo el Señor: mira esa tierra de Refaim. ¿Y qué tenía? ¿Por qué se llamaba tierra de Refaim? Porque era la tierra de los gigantes. No te preocupes, le dijo Dios, que aún esa te la voy a dar. O sea que el que esté en los gigantes ahí no va a ser impedimento para que yo cumpla mi promesa. Esa es una parte interesante. Ahora fíjese que por eso le he puesto este versículo acá, mire, ve, que dice Jeremías 20:11. Dice: mas Jehová está conmigo, dice, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, es cierto, habían gigantes ahí, pero ¿qué le dice Dios al pueblo de Israel? Y como que también debe ser una cosa que debemos de agarrar para nosotros, pues. Dice: yo estoy contigo como poderoso gigante. No te preocupes. O sea, no le dice como gigante, va, que ya de por sí ya sería una cosa interesante, va. No, estoy como poderoso gigante, como poderoso gigante. Así que no te preocupes, que llamales son someos, hijos de Anac, refaitas, nefilim, ponele el nombre que vos querás, pero yo voy a estar contigo y lo vas a poder vencer. Así que eso, que no te preocupe, eso, que no te quite el sueño. Afortunadamente, afortunadamente, pues esos sujetos se ve que desaparecieron, ¿va? Afortunadamente desaparecieron, pero sí, en algún momento no dejaron de presentar problemas al pueblo de Israel. Bueno, llegamos entonces a la parte donde están las preguntas y los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de todo esto que hemos dicho, pues ahorita es la oportunidad para que lo pueda expresar. Sí, ¿Alguna amén, pastor. pregunta? A ver, Ah, dígame, hermano Efraín, a ver, dígame. Sí, porque si hubieran sido invencibles, existieran hasta la fecha, ¿verdad? Pero Así ¿cómo le es. vencieron el pueblo antiguo? Dicho en otras palabras, los israelitas, en el nombre de Jehová de los ejércitos, como lo menciona Jeremías, ¿verdad? Isaías y todo lo demás. Si no Eh, existieron hasta el momento, porque hasta el momento fueron exterminados por parte de Dios, pastor. Así es. Y esa es una de las lecciones, incluso que a Abraham se le dijo: mira, aunque sea tierra de Refaim, igual yo te la voy a dar, ¿no? O sea, eso no va a ser impedimento. Eso no va a ser impedimento para que yo te pueda dar la tierra por heredad, ¿verdad? El que habían esos sujetos por ahí que, bueno, incluso menciona que uno de los valientes de David dice que se encontró con uno de ellos que cayeron en un foso en época de invierno, estaba nevando, y entonces dice que el soldado de David solamente tenía un báculo, o sea, un bastón para apoyarse. Era un egipcio que era mucho más alto, pero ¿qué es lo que sucede? Dice la escritura que el soldado de David con el báculo le quitó la espada al gigante y lo mató. O sea, aquello de poder decir, ese obstáculo puede ser vencido. A ver, veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario al respecto antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Veamos, ahorita es el momento en el que ustedes mandan. Bueno, siempre va, pero hermana Claudia, dígame. Bendiciones, pastor. A ver, A mí dígame. a mí me da curiosidad que ese tipo de mutaciones genéticas, por así decirlo,
solo se daba en pueblos paganos, ¿verdad? Sí, Nunca se dio en el pueblo de Israel. sí, Entonces aquí podemos comprobar que muchas veces las enfermedades, como deformaciones, genética, muchas veces viene por el pecado, porque estos eran pueblos que no conocían a Dios, no obedecían a Dios y comían carne humana, sacrificaban sus hijos a los ídolos, tenían grandes desórdenes, orgías para adorar a sus dioses. Entonces al final el ADN se, se se altera. dañó, se alteró en algún momento debido al pecado. Bueno, ya ve que, por ejemplo, modernamente el COVID, ¿de dónde sale? De un pueblo de que tiene una dieta que está bien en contra de los requerimientos bíblicos de los animales limpios y no limpios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es muy interesante esa observación, ¿va? De que esas Sí, depravaciones nacen de eso. sí, podemos ver que la desobediencia muchas veces trae este tipo de problemas al cuerpo. Es correcto. muy bonito aporte de veras, me gusta. Hermana Gladys, diga. Yo solo comentarle que muy bonito el estudio, pastor. Nunca había estudiado esto sobre los gigantes, ¿verdad? Y siempre Ah, tiene una enseñanza espiritual para nosotros, ¿verdad? Que y hay muchos gigantes en la vida de nosotros, como ese, ¿verdad? El temor y todo tipo de personas que pueden ser dañinas, tipos de gigantes para nuestra vida. claro. Y es que fíjese que a veces, digámosle así, puede existir el gigante, pero el poder se lo damos nosotros. Vaya, porque por ejemplo en el caso de David y Goliat se hace el razonamiento de que tal vez cuando Goliat decía, a ver, manden uno para que pelee conmigo. Nadie quería pelear con él porque todo el mundo decía, es bien grande, me va a matar. Mientras que También David, bien. que fue lo que dijo, es bien grande, no puedo fallar. Una pedrada le pegó. Llevaba 5 piedras, pero no pensando en que podía fallar, sino que como la escritura menciona que Goliat tenía más hermanos. Entonces aquella situación de que, bueno, si salen los hermanitos, mire, yo aquí vengo con la Una para planilla. cada uno. Sí, no, aquí vengo con la planilla para repartir, ¿va? Así que todos se van a ir con su premio, ¿va? Entonces, de hecho, en Primero de Crónicas 25 se menciona que Goliat tenía un hermano que se llamaba Lami. Entonces, por lo menos menciona que tenía ese hermanito. Al parecer, pues, las 5 piedras era una para Goliat, Lami y los otros 3, ¿va? Así que si vienen aquí les tengo una para ustedes también. Amén. ¿Va? Entonces le digo, tal vez mi motivación y otra cosa, ya que usted menciona eso, que precisamente usted pueda ver este estudio y, ¿por qué no? Quien dice un día hasta usted lo pueda predicar, ¿verdad? La invitación es para todos. La invitación es para todos, de que estudie bien el pasaje, que lo digiera bien, que lo asimile bien, y se va a dar cuenta que a la hora de las horas va a dar un estudio de algo que la Biblia enseña y que es importante que la congregación lo pueda conocer. A ver, veamos Oye, otro. bien, Diga. perdón, y bien importante el estudio del griego y el hebreo, ¿verdad? Porque como explicaba usted que en Génesis y ¿cuál era la otra? Y en Job 1:6. Ajá, no, donde se refiere a Nefilín, que usted mencionaba. Sí. Era solo en Génesis, dijo, y En Génesis 4 y en Números en Job. 13:33. Números, ajá, sí, porque ya en Job se refiere a otra cosa. Por Ajá, se eso es la refiere. importancia, ¿verdad?, de irse al griego y al hebreo y estudiar las palabras. Le digo, y esa es una de las cosas que a mí me ha ayudado a entender precisamente cuál era el problema que estaba ahí, pues, de que es por eso de que esa teoría loca de que fueron demonios que poseyeron hombres, que estos hombres tuvieron relaciones y que de ahí salieron los gigantes, por lo menos a la luz al hacer esta comparación del griego en la versión de los 70, se ve que no tiene ningún asidero, pues. Definitivamente no es correcto, no es correcto. A ver, ¿algún último comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Sí, porque las posesiones demoníacas, pastor, siempre se han dado, se Sí, siguen dando.
Sí, de hecho sí Y se siguen dando. en los rituales satánicos no se generan gigantes. No, no, pero sí es tremendo eso por aquello de que a veces la gente piensa que como que esa cuestión de la posesión demoníaca como que es algo meramente de la Biblia, ¿va? Pero tal vez una de las cosas tremendas es como el ser humano, e incluso a veces la gente que está en posiciones de poder, es una de las que recurre precisamente a este tipo de situaciones, ¿va? De demonios y de ritos y de cosas así por el estilo, como una forma de querer mantener ese poder. Esa es una situación que es bien tremenda. Hay un documental que se llama La religión de Hitler, Sí, que era unas prácticas horribles las que hacían. O sea, ellos prácticamente eran satanistas. y ese documental está en YouTube o está en alguna plataforma de... Fíjese que la vi en History, pero la voy a buscar. Ah, vaya, porque por ejemplo, para ver si está, por ejemplo, en Prime o en alguna de las plataformas así para poder verla. Pero sí, bueno, en YouTube sí sé que hay un documental, por ejemplo, de los políticos mexicanos que recurren al satanismo para lograr ganar elecciones y cosas así por el estilo, pues. Entonces, como que no es algo aquello de que es una locura de la Biblia, ¿no? Sino que es una práctica que actualmente está muy viva, definitivamente. A ver, veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de mostrar el tema de la próxima semana? Perdón, pastor, y sobre todo eso con la finalidad de obtener dinero y fama, ¿verdad? El hombre no le interesa su alma, sino solamente ve el tiempo acá en la tierra, no nada que ver, ¿cómo se llama? Con los eventos venideros, ¿verdad? Como Es nosotros un, los cristianos, por bendición de Dios, pastor. es una visión bien cortoplacista, ¿va? Y por eso fíjese de que se hace el análisis de que en todas estas obras en las que digamos, le siguen que las personas hacen pacto con el diablo, es un trato bien absurdo, ¿va? Porque piden 60, 70 años de riqueza. ¿Para qué? Para que se condene su alma inmortal por toda la eternidad, ¿va? Entonces, como que es un trato bien pésimo, ¿va? Es un trato bien pésimo. Muy bien. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. Y la próxima semana vamos a hablar de un tema muy bonito. Mire, la próxima semana vamos a hablar acerca de la santidad. Ese es el tema que vamos a tener la próxima semana. Vamos a hablar acerca de la santidad, así que desde ya están convidados pues para el tema de la próxima semana, siempre el jueves a las 7. Recuerde para las personas que nos ven de fuera, si es hora de Estados Unidos, Canadá, a las 8 7 centro, usted nos puede ver. Y por ejemplo, si usted lo quiere recomendar a alguna persona, tómele la referencia que es a las 8 7 centro, hora de Estados Unidos, Canadá, o si no que verifique en time.is, ¿verdad? Para que ver cuál es la hora de su país y que pueda ver en El Salvador que mientras aquí son las 7, pues ahí puede hacer la conversión a la hora de su país. Ahí de hecho usted puede ver que es a las 8 7 centro, en Venezuela serían las 9 de la noche y en Argentina las 10 de la noche, ¿verdad? Por si usted lo quiere recomendar a alguien, pues ahí que se pueda conectar. Muy bien. Vamos entonces a orar. Muchas gracias por su presencia. Más tardecito el video va a estar subido para que usted lo pueda rever y que lo pueda compartir. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, bendice sus familias, provee para sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas Buenas noches a todos, gracias. Dios me cuídense. los bendiga y nos vemos a la Amén. próxima. Amén. Muchas gracias. No, Buenas pastor, noches. Dios Bendiga a bendiga. todos, te bendiga, pastor. Dios le bendiga.